¿Os acordáis cuando Francisco Umbral llegó a la tele diciendo en una entrevista: yo he venido aquí a hablar de mi libro? Francisco Umbral. Todo el mundo se acuerda de la frase hecha: yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿A que no os acordáis cuál era el libro? Pues yo sí me acuerdo. No sé de qué tenían que hablar la entrevista. El libro era La década roja. Él había escrito un libro sobre los primeros 10 años del gobierno de Felipe González, como si eso fuera algo rojo, de verdad, en el sentido de, pensando bien, del socialismo, de que Felipe González y su gobierno hubieran estado trabajando para el pueblo. Bueno, pues resulta que yo he venido aquí a hablar de mi libro, he venido a hablar de mi libro. Dentro de mi campaña literaria, que ya conocéis. Esta es la primera novela que escribí. Ya dije en un vídeo que hice ayer que lo escribí con 25 años, con mucha insolencia por mi parte, y esa novela se llama Gilgamesh y la muerte. Es el primer volumen de una trilogía maravillosa, imprescindible y nutritiva que se llama Col 1, 2 y 3, una trilogía. Cuando estaba en segundo de historia ya empecé, incluso en primero, pero lo que sea, a meterme ahí en el departamento de arqueología, y entonces me enteré de que había una cosa llamada el mito de Gilgamesh, que es la obra literaria más antigua de la humanidad. Cuidadico, cuidadico. La obra literaria más antigua de la humanidad. Podría hablar horas del tema horas. Pero no puedo. Y me interesó mucho desde el primer momento porque cuenta la historia de un personaje que duda, un personaje que tiene miedo ante la muerte. ¿Sabéis qué es eso, verdad? Lo de morirse. ¿Os suena? Por lo menos de oídas, de verlo en la tele. Yo tenía mucha afición a la mitología de Oriente cercano, o sea, de Mesopotamia, mucha. Había leído mucho. Y desde el principio, por curiosidad natural. Y mi conclusión, como he dicho en todas las presentaciones que he hecho de esta novela, era que ellos tenían una especie de convencimiento naif y ingenuo del mundo metafísico, es decir, de lo que no se ve, de cómo era el mundo de los dioses, de lo que hacían, de cómo vivían, de cómo discutían, se peleaban. Por ejemplo, sabían cómo se originó la vida en el mito de Tilmun, está recogido así, se llama el mito de Tilmun. En Sumer, en el Enuma Elis, cuentan también otra versión, en este caso semita, acadia, de cómo se origina el mundo. Enuma Elis son las primeras palabras del poema, el maravilloso poema Enuma Elis, que significa cuando en lo alto, aún no habían sido creados las estrellas, no sé cuánto. Bueno. Sabían que los dioses se reúnen en una asamblea de 50 que se llama la Upsukina, que discuten entre ellos, que se pelean, que el dios supremo, Enlil, que era el dios de la tormenta, En significa señor, Lil significa aire, era el que mandaba. Sabían que Anu, el dios del cielo, era lo que llama Mircea de un dios ocioso, el dios Otiosus, que no hace nada, está ahí, pero figurando, como el rey de España. Y en todo ese contexto aparece un personaje que no sabe lo que hay detrás de la muerte. Y me resultó muy atractivo. Muy atractivo porque yo vi que era un personaje muy universal. O sea, cualquier hombre, cualquier mujer, por supuesto, porque esto es lenguaje inclusivo, hasta ahí podíamos llegar. Iba a decir otra cosa del tercer género, del tercer sexo, pero me la voy a ahorrar. En cualquier país del mundo, en cualquier época del mundo, puede identificarse con este personaje total y absolutamente universal. Y por eso me resultó tan atractivo. Y una vez que terminé de estudiar y tal,
pues se me ocurrió la indecencia de escribir una novela. Sabéis que además habéis oído hablar de que el relato del diluvio de la Biblia tiene un precedente. El precedente es el mito de Gilgamesh. También me podía extender mucho, pero no, os lo ahorro también a vosotros, toda la disertación. Entonces tiene todos los ingredientes de una historia interesante. Y escribí la historia de cómo este personaje deja la ciudad de Uruk cuando muere su amigo Enkidu. También esta historia, el mito de Gilgamesh, es también un canto sublime a la amistad. También tiene muchas cualidades, Y va en busca de la inmortalidad. ¿Y va a dónde va? Va al monte Nisir, y de ahí el nombre de mi blog, nisirwordpress.com, porque a diferencia de lo que sucede en el Antiguo Testamento, que es que cuando Noé llega al monte Ararat con el arca, pues ya está, se acabó, se van todos por ahí. En el mito, la versión sumeria, el equivalente de Noé se llama Ziusudra, y la versión acadia se llama Utnapishtim. Los dos, tanto el sumerio como el acadio, lo que hacen es un sacrificio a los dioses. Esto se repite mucho en los mitos sumerios, es un clásico. Dice que los dioses, al olor de la carne asada, sacrificio de la carne asada, ahí, lo alto del monte Nisir, acudieron como moscas. Esto se repite mucho en la poesía, en la mitología sumeria. Y entonces, como señal, como premio, no sé si como premio, como señal de una nueva alianza entre los dioses y los hombres, pues le hicieron el don de la inmortalidad a Ziusudra en sumerio y Utnapishtim en acadio. Gilgamesh esto lo sabía, hizo un largo viaje en búsqueda del monte Nisir para ver si el personaje este le podía hacer partícipe del secreto de la inmortalidad. Y esto es la novela. Faltan los fragmentos finales, con lo cual, pues, realmente no sabemos lo que pasó. Sí sabemos, por el mito de Gilgamesh, que el personaje inmortal le hace una prueba, la prueba de que aguantara despierto sin dormir durante 7 noches, y no lo consigue. Bueno, al final se queda sin la inmortalidad, vuelve a su casa no con las manos vacías, porque él, el anciano, le regala una planta que al traducir se llama El viejo se hace joven, que rejuvenecía. De puta madre, ¿verdad? La planta que rejuvenecía, se llama El viejo se hace joven. Entonces Gilgamesh se fue con un premio de consolación, como cuando vas a un concurso de la tele y no te toca el coche, pero te tocan unos bombones, ¿no? Y se fue de vuelta. Cuando iba de vuelta, sintió sed, se echó a beber en un pozo, pasó una serpiente, la serpiente se tragó la planta, el viejo se hace joven, inmediatamente cambió la piel, se mudó la piel, ya sabéis, las serpientes, esto, ¿no? Y se quedó absolutamente sin nada. Entonces es un final amargo, ¿verdad que sí? Después, hace tiempo, que a Giovanni Pettinato, que es un asiriólogo es un tipo que traduce tablillas cuneiformes, italiano, dice que le llegó una tablilla en la cual se decía que a su vuelta Gilgamesh se había suicidado. Y otra noticia muy curiosa es que durante la Segunda Guerra del Golfo, en abril de 2003, creo recordar, un equipo de arqueólogos alemanes, encabezados por un arqueólogo que se llamaba nada más y nada menos que Fassbinder. ¿Sabéis quién es Fassbinder, no? El director de cine. Pues este se llamaba igual.
Estaban excavando en Uruk, no sé cómo es posible que durante una invasión militar estén allí haciendo excavaciones, pero eso es lo que decía la BBC en abril de 2003. Y decían haber encontrado la tumba de Gilgamesh, lo cual es sobresaliente y mucho, porque se supone que era un personaje de leyenda, un personaje que nunca existió. Y en esto pues se va a parecer la historia a otra novela que hice sobre un guión de cine, que no se llegó al cine nunca, faltaría más, que es La tumba, en la cual hay un personaje, un arqueólogo joven, que descubre la tumba del rey Gerión, que también es un personaje que se supone que nunca existió. Entonces todo esto conforma una atmósfera para mí muy sugerente. Yo lo que hice fue darle una resolución bonita, bonita a la historia, una resolución aleccionadora, una resolución final que le diese sentido a todo ese viaje de él, que también es un viaje interior, por supuesto. Yo siempre que escribo algo de novela, aunque sea épica, siempre es novela psicológica, siempre estamos dentro de las entretelas del personaje, y yo creo que mejoró bastante. Por cierto, que se la dejé a leer a un productor de cine de Madrid, que no, también me voy a callar el nombre para que no, porque igual tampoco le gusta mucho, que era socio mío en aquella época, y yo tenía en mi biografía, la solapa del libro, que sí, que soy arqueólogo, que soy especialista en antropología, que sí he escrito artículos, que sí soy la hostia, que sí, fíjate tú. Y me dice, oye, ¿tú has visto lo que has escrito aquí, Pepe? Que había un personaje, un mago que aparece en la novela, que se queja de que otros personajes, que son los 7 demonios negros, le pisaban el huerto de patatas. ¿Tú has leído esto? ¿Cómo escribes esto? Digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo? Pero bueno, pero tú que eres tan historiador y tal, si las patatas vienen de América. De América. Poner aquí las patatas, hombre, por Dios. Tú que vas de experto. Claro, pues la cambié, las patatas por cebollas. El Gilgamesh y la muerte es una novela que en algunos sitios y para algunas personas, en concreto en Águilas, y las personas pues tampoco lo diré, pero son personas a las que aprecio mucho, es una novela de culto, perdón por la falta de modestia, es una novela de culto. Y hay quien piensa que es la mejor que he escrito. Pues yo no lo sé, pero sí que sé que de aburrimiento nada, sí que sé que el que quiera leer, como decía una vez una crítica literaria, el que la quiera leer como una historia de aventuras, la puede leer como una historia de aventuras y no se va a aburrir. El que la quiera leer como una novela psicológica, la va a leer como una novela psicológica y no se va a aburrir. Y el que quiera encontrar valores, altos valores morales y filosóficos en la novela, también la va a encontrar. O sea que, no sé, hostia, ¿qué más se puede pedir, no? Que la tenéis que leer. Y como decía Lola Flores, en la boda de la Lolita, cuando decía, sabéis que se llenó la iglesia de gente, no cabía ni el cura. Y dice, sale allí y dice, si me queréis irse, pues como ya he dicho en otros vídeos, si me queréis leerme. Tanta gente que me quiere. Hala, venga.